Vamos a continuar con el tema que iniciamos en la clase anterior sobre las variables aleatorias continuas. Vimos nosotros que la forma de diferenciar una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta es en función de su rango. Si ese rango es contable, es una variable aleatoria discreta. Y si ese rango es un intervalo continuo, es una variable aleatoria continua. Y todo eso tiene que ver con el capítulo 3. Son las variables aleatorias continuas. Variables aleatorias continuas. Entonces, para diferenciar una variable aleatoria discreta de una continua, decimos que la variable aleatoria discreta, que es la que trabajamos con ustedes en el capítulo 2, es aquella variable aleatoria que tiene un rango que es un conjunto de números contables. Es un conjunto de números contables. Esos ejemplos que vimos de lanzar un dado, lanzar una moneda, transmitir un bit, cada uno de esos tiene en su rango un conjunto de números contables. En cambio, este capítulo que trata sobre las variables aleatorias continuas tiene un rango que es un conjunto de números continuos. El rango es un conjunto de números continuos. De hecho, esta parte de aquí de que sea algo contable también es una definición de lo que es una variable discreta. Entonces, este conjunto de números continuos tiene un nombre particular para nosotros que se va a denominar intervalo. Se va a llamar intervalo. Y ese intervalo va a contener todos los números reales entre dos límites. Como ustedes vimos que, por ejemplo, un intervalo, si aquí tenía A y acá estaba B, el intervalo entre A y B puede suceder que o bien incluye el A, incluye el B, o excluye el A, incluye el B, incluye el valor de A, excluye el de B o excluye ambos extremos del intervalo. Entonces, todo ese conjunto de números continuos va a estar definido como nuestro intervalo, donde esos límites del intervalo pueden estar o no estar contenidos, ¿no? Como ustedes vimos que teníamos una notación que decíamos que este número, pongámosle aquí A, para que coincida con nuestro gráfico. Cuando utilizamos estos paréntesis, significaba en nuestra notación que esos extremos del intervalo formaban parte del intervalo, y teníamos también aquí esta notación en la que decíamos, perdón, esta parte de aquí significa que A y B no forman parte del intervalo, y con esta notación de los corchetes significa que A y B forman parte del intervalo. También podríamos tener una condición donde A no forma parte del intervalo y B sí forma parte del intervalo, y también la otra condición donde A forma parte del intervalo y B no forma parte del intervalo. Son estos extremos de ese intervalo que son un rango de números continuos. Entonces, nosotros comentamos unos ejemplos de estas variables aleatorias continuas, y uno de esos ejemplos era el tiempo de arribo de una partícula, por ejemplo, a una cierta sección de una fibra óptica. Entonces, ese rango que era nuestra variable aleatoria continua era un tiempo tal que ese tiempo estaba entre 0 y teóricamente hasta infinito. Y también otro ejemplo teníamos el voltaje en un resistor, y el rango de esa variable aleatoria que es el voltaje en un resistor era un voltaje tal que teóricamente ese voltaje puede estar entre menos infinito y más infinito. En teoría, o sea, significa que abarca cualquier valor relacionado con esa medición del voltaje. Y el otro ejemplo era la fase, que podemos llamarle aquí teta mayúscula, que era igual a un valor que estaba contenido, como ya hemos visto en la otra materia, entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi.
Entonces, cualquiera de estos ejemplos muestra justamente esa idea que comentamos más arriba de que las variables aleatorias continuas tienen un rango que es un conjunto de números continuos y este conjunto de números continuos están denominados como intervalo. Por ejemplo, si nosotros dibujáramos este intervalo de aquí, ustedes pueden observar que aquí el 0 está contenido. Y por acá estaría el 2pi que está excluido porque 0 y 2pi caen en el mismo punto. Entonces, estaría ahí nuestro intervalo de esta fase. Entonces, es simple poder determinar o definir una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. La variable aleatoria discreta, su rango es contable. O también podríamos decir que su rango es discreto, que es decir lo mismo. Y la variable aleatoria continua, su rango es un intervalo de números. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en esta parte de las variables aleatorias continuas es que la probabilidad de que la variable aleatoria x, que es continua, adquiera un cierto valor particular, x minúscula, es igual a 0. Que es lo mismo decir que la probabilidad en un punto es nula. Eso de aquí lo vamos a probar matemáticamente y también lo vamos a tratar con un ejemplo intuitivo. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a observar el tiempo de llegada de un profesor a una cierta materia. Entonces, ese profesor siempre llega entre las 8:55 y las 9:05. Ese va a ser el espacio-tiempo que vas a considerar. Entonces, usted va a hacer una apuesta de cuál es el tiempo exacto en que llega ese profesor. Por ejemplo, alguien va a decir, llega a las 8:56, otro dice llega a las 8:57, otro dice llega a las 8:59 y otro dice llega a las 9:04. Van a escoger un valor dentro de ese intervalo de tiempo. Como ustedes saben, las unidades de tiempo tienen también subdivisiones como milisegundos, microsegundos, femtosegundos y demás. Es decir, ustedes pueden tener un grado de precisión, un alto grado de precisión en esta apuesta de cuál es el tiempo de llegada. Entonces vamos a tomar como referencia las 9 de la mañana y vamos a definir que para acá tenemos 5 minutos y 5 minutos para acá. Vamos a llamar que aquí tengo menos 5 minutos acá y más 5 minutos acá. Entonces este rango es un tiempo continuo, tal que este tiempo es mayor o igual a menos 5 y menor o igual a 5. Entonces aquí lo que usted trata de hacer es una predicción de la hora exacta de llegada. Una predicción de la hora exacta de llegada o de arriba de este proceso. Y lo que vamos a ver es que entre más precisa es la predicción, menor es la probabilidad de que sea correcta. Por ejemplo, supongamos que en el intervalo, vamos a aquí colocar un intervalo t, observemos que este t es el que está definiendo esa variable aleatoria. Este intervalo t, que va a estar entre menos 1 y 1, que sería lo mismo decir que es un tiempo que esté entre las 8:59 y las 9:01. Vamos a ver cómo queda la predicción en ese intervalo de tiempo. Entonces, la probabilidad de que caiga en este intervalo de tiempo es mayor que suponer que caiga en este otro intervalo de tiempo que lo vamos a ir haciendo cada vez más pequeño. Es decir, que llegue a las 8:59 con 30 segundos y las 9 con 0 minutos con 30 segundos. Entonces, ustedes pueden ver que este intervalo de aquí es mayor a este otro intervalo que está acá. Si es que los dibujáramos a los dos, uno estaría entre menos 1 y 1, y el otro intervalo estaría entre menos medio y medio. Entonces ven que este intervalo de aquí cada vez se va haciendo más pequeño. Bueno, en este caso es más pequeño que el que está arriba. Entonces,
conforme la predicción se hace más y más precisa, la probabilidad de que sea correcta se hace más y más pequeña. Por eso la chance de que el profesor arribe dentro de un femtosegundo, por ejemplo, un femtosegundo, es equivalente a 1 por 10 a la menos 15 segundos. O sea que llegue, vamos a poner que aquí está a las 9. Y por acá tenemos más un femtosegundo y menos un femtosegundo, que es un intervalo mucho más pequeño de esos dos intervalos que hemos graficado arriba. Entonces la chance de que este profesor arribe dentro de este intervalo de un femtosegundo en relación a las 9 de la mañana es microscópicamente pequeña comparada con estas dos probabilidades que hemos visto acá. Es una probabilidad que va a estar en el orden del 10 a la menos 15, similar a lo que es esta definición del femtosegundo. Entonces, la idea de este ejemplo de aquí intuitivo, que luego lo vamos a probar matemáticamente, es que entre más pequeño es el intervalo, la probabilidad de acierto también va disminuyendo. Entonces, podemos concluir, que de hecho lo vamos a ir viendo en los ejemplos, que en el caso continuo o de las variables aleatorias continuas, la probabilidad es proporcional a la longitud de ese intervalo. Proporcional a la longitud de ese intervalo. Vamos a hacer la misma deducción de eso que comentamos arriba, de que la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un cierto valor X es igual a 0. Si ustedes a este intervalo de aquí lo siguen haciendo cada vez más pequeñito, vamos a ver que esa probabilidad cada vez se va haciendo también más pequeña y va siendo próximo a 0, y en el límite vamos a tener este resultado que está aquí. Entonces, intuitivamente ya sabemos cómo se comporta la probabilidad en tiempo continuo, que es proporcional a la longitud del intervalo. Vamos a hacerlo esto matemáticamente, considerando una variable aleatoria uniforme. Ustedes ya saben que las variables aleatorias uniformes, cada uno de los resultados tienen la misma probabilidad. Entonces, en este ejemplo 3.1, nosotros vamos a iniciar con una variable aleatoria discreta y vamos a hacer una aproximación a través de un límite hacia una variable aleatoria continua y vamos a probar esto que hemos afirmado aquí. Una de las diferencias que nos vamos a encontrar con las variables aleatorias discretas es que en este caso, como la probabilidad en un punto es 0, no hay mucha importancia si utilizamos mayor o igual o simplemente el mayor, porque la probabilidad de ese punto, que incluye el mayor o igual, es nula. Entonces, a diferencia de las discretas, donde sí teníamos que prestar bastante atención si ese intervalo donde íbamos a calcular las probabilidades era mayor o menor o igual, en este caso no va a ser necesario. Nos lo vamos a ir encontrando en unos ejemplos más adelante. Entonces, para probar esto matemáticamente, vamos a considerar que nosotros tenemos un disco. Y ese disco tiene una circunferencia que es igual a 1 metro. Es decir, que si usted empieza a medir desde aquí y lanza una cinta métrica, vamos a suponer, toda esa distancia de ahí es igual a 1 metro. O podríamos decir que esa circunferencia es igual a 1 metro. Entonces, de este disco de aquí nosotros vamos a tener un eje radial. Y este eje radial de aquí lo vamos a hacer girar. Similar a lo que ustedes han visto en algunos programas de concurso, donde hay una ruleta y ustedes giran ese eje radial. Entonces, bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Entonces, al momento de hacer girar ese eje radial, como se va a detener en una posición aleatoria, para nosotros la variable aleatoria va a ser la distancia que existe desde este puntito de aquí hacia donde se detiene ese eje radial. Esa va a ser nuestra variable aleatoria. Que este x de aquí también es medido en metros. Va a ser medido en metros. Como la circunferencia es de 1 metro, entonces esto va a ser una fracción de la fracción de 1 metro. Es decir, que esta variable aleatoria
va a tener valores mayores o iguales a 0 y menores que 1. Nos preguntamos de esa variable aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria adquiera un cierto valor particular x minúscula? Y aquí es donde vamos a utilizar esa aproximación discreta de x para resolver esta parte de aquí y mostrar que esto de aquí es justamente igual. Esto de aquí es igual a 0. Entonces nuestro abordaje va a ser utilizar una aproximación discreta a esta variable aleatoria x. Simplemente para resaltar, esta x es una variable aleatoria continua. Es una variable aleatoria continua. Entonces vamos a iniciar con esa aproximación. Para conseguir esa aproximación, nosotros vamos a tomar esta circunferencia y dividirla en n partes iguales. Entonces dibujamos esa circunferencia. Y esta la vamos a dividir en n partes iguales. Esta va a ser una división. Aquí otra división. Aquí otra división. Y la última división. Entonces, un poquito más corto esto de aquí. Esta división de aquí va a ser un y igual a 1. Voy a ser más corto esto de aquí. Esta división de aquí va a ser un y igual a 2. Recuerden que estamos haciendo una aproximación discreta, por eso aquí aparece y igual a 1, y igual a 2. Porque al hacer una división en n partes iguales, estamos considerando que cada una de estas secciones es de variable discreta. Entonces, si recordamos la distancia hacia donde se detiene el eje radial es nuestra variable aleatoria x. Entonces, ustedes imagínense un disco que hacen n divisiones iguales, indicado generalizado de esta forma. Ustedes también pueden, por ejemplo, imaginar que hacen la división del disco en 4 partes iguales. También es una forma de observar esta aproximación que vamos a hacer. Entonces dividimos esta circunferencia en n arcos de igual distancia. Los vamos a numerar desde 1 hasta n, como ustedes pueden observar. Están numerados, cada arco está numerado 1, 2, hasta n, que es el número de divisiones. Entonces, esta variable aleatoria y, para nosotros va a decirnos el número del arco donde ese eje radial, que es el que está indicado aquí, es el número del arco donde ese eje radial va a caer. Aquí, como en el ejemplo, ustedes pueden observar que si el eje radial cae en este punto, ha caído en n igual a 2. Entonces, ese va a ser nuestra variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuál es el rango de esta variable aleatoria discreta? Como ya sabemos que es un rango contable, es fácilmente observable desde esta división que el rango de esta variable aleatoria discreta es 1 hasta n. Es 1 hasta n. Nosotros lo vemos de una forma más sencilla. Vamos a suponer que hacemos la división en 4 partes de esta circunferencia. Aquí está el primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto arco. Entonces, el rango en este ejemplo particular sería 1, 2, 3 y 4. Y ustedes pueden ver que y justamente es una variable aleatoria discreta porque su rango es contable. Acá, como nosotros estamos generalizando, va desde 1 hasta n. Consideramos o asumimos que todas las partes de este disco o las partes donde puede caer este eje radial son igualmente probables. Es decir, que estos resultados de aquí van a ser igualmente probables. Ustedes ya saben lo que son igualmente probables, que cada uno de los posibles resultados tiene exactamente la misma probabilidad y que esa probabilidad es igual a 1 dividido por el número total de posibles resultados, que en este caso
que en este caso es n. Entonces, como ya sabemos que es igualmente probables, es muy sencillo determinar cuál es la función de masa de probabilidad de esta variable aleatoria y. Entonces, la función de masa de esta variable aleatoria y, que es lo mismo decir que es la probabilidad de que la variable aleatoria discreta y, que es un número de arcos, adquiere un cierto valor particular y minúsculo, al ser igualmente probables y haber n número de posibles resultados, es igual a 1 sobre n para valores del rango de y de 1, 2, hasta n. Y 0, otro caso. Si regresamos a este ejemplo particular de aquí, la probabilidad de que caiga en este cuadrante es igual a la probabilidad de que caiga en este cuadrante, igual a la probabilidad de que caiga en este cuadrante, igual a la probabilidad de que caiga en este cuadrante, que evidentemente es un cuarto. Entonces, en este caso está generalizado hasta n. Ahora, lo que vamos a ver es cómo utilizamos esta variable aleatoria discreta para hacer nuestra aproximación de la variable aleatoria continua x. Y nosotros vamos a mostrar que este evento de que x adquiere un cierto valor particular, bueno, borramos aquí porque es una consecuencia. Entonces vamos a ver que si x adquiere ese valor particular, si ocurre ese evento, entonces es lo mismo decir que y o el valor que va a adquirir y es n veces ese x minúscula que está ahí. Ustedes recuerden que este término de aquí es un redondeo hacia el entero superior. Simplemente para recordar, si nosotros teníamos 3.2, este redondeo lo hacía hasta el entero superior, que sería 4. Entonces vamos a ver qué significa esta ecuación haciendo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que dividimos en 8 partes esta circunferencia que tiene una dimensión de 1 metro. Entonces aquí estaría y igual a 1, y igual a 2, y acá estaría y igual a 8. Ustedes pueden ver que en este caso la probabilidad de que caiga un arco es 1/8. Entonces vamos a suponer que nuestro eje radial cayó aquí, en este puntito. Como ya saben que esto de aquí tiene una longitud de 1 metro, aquí tendríamos que estar medio metro, aquí 1/4 de metro, en este punto de aquí tendremos 3/4 de metro, ¿cierto? Entonces, si cayó en este punto de aquí, este x particular podría ser un valor, vamos a suponer, de 0.22. De 0.22. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación de aquí. Vamos a ver y mostrar que esto de aquí es congruente. Entonces, nuestra ecuación dice que es un redondeo hacia arriba del n, que es el número de divisiones, multiplicado por el valor donde cae ese eje radial. Entonces, nuestro número de divisiones aquí es 8, multiplicado por 0.22. 8 multiplicado por 0.22 es 1.76. Y como esta operación es un muestreo hacia arriba, esto de aquí va a ser igual a 2. Esto de aquí va a ser igual a 2. Entonces, ustedes pueden ver que estas dos ecuaciones que están mostradas aquí, con este ejemplo particular, si x vale 0.22, justamente me da el valor de esta variable aleatoria x, que es el número del cuadrante donde va a caer ese eje radial. Asimismo, nosotros podemos observar que este evento de aquí, que x adquiere un cierto valor particular de x, es un subconjunto o está contenido en este valor de y, que hemos mostrado que es igual a n, el número de divisiones, por el valor que adquiere, o el valor donde cae ese eje radial, que es justamente x. Ustedes pueden ver, esta parte de aquí corresponde al evento que x es igual a x. Y este otro arco que está acá, ustedes pueden ver que corresponde a este evento que estamos observando aquí. Entonces, bueno, gráficamente queda probado eso, ¿no? Que este evento está contenido en este otro evento que está acá.
Nosotros ya vimos en una parte del capítulo 2 que si A está contenido en B, significa que la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Es decir, que la probabilidad de que X adquiera un cierto valor particular, X minúsculo, si seguimos este teorema, es menor o igual que la probabilidad de que la variable Y adquiera este valor que es redondeado hacia arriba, N, que es un número de divisiones, por X. Y como ya sabemos que Y es una variable aleatoria uniforme, esta probabilidad es igual a 1 sobre N. Esa probabilidad es igual a 1 sobre N. Y esta ecuación que hemos llegado a esta parte es cierta independientemente de cuántas divisiones tenga el disco. Si tiene 4 divisiones, 5 divisiones, 10 divisiones, 1000 divisiones, esa probabilidad siempre se va a mantener. Entonces, para determinar esta probabilidad de aquí, lo que nosotros vamos a suponer es que las divisiones de ese disco se hacen cada vez más pequeñas, es decir, vamos a aumentar el número de n. Y vamos a ver que conforme n crece, obviamente los arcos en el disco se vuelven cada vez más pequeños y se van a aproximar a un punto. Es un análisis muy similar que ustedes hicieron cuando empezaron a deducir la ecuación de la integral, cuando empezaron a sumar esas áreas. Y esas bases de las áreas se iban haciendo cada vez más pequeñas, aproximándose a un punto. Aquí es similar, conforme n crece, esos arcos se van aproximando hacia un punto. De tal forma que la probabilidad de que el puntero caiga en un arco particular decae hasta el siguiente límite que vamos a ver aquí. Entonces consideremos para escribir ese límite que n crece. Podríamos decir que el crecimiento de n lo podemos escribir matemáticamente como que n tiende al infinito. Cada arco va a tender hacia un punto. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a x es menor o igual, y el límite lo vamos a aplicar en esta partecita de aquí. Al límite, cuando n tiende al infinito, de esta probabilidad de que y adquiera este valor particular n minúscula x, y esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n. Si ustedes recuerdan su curso de cálculo, ya saben que este límite de aquí es igual a 0. Entonces vamos a tomar este valor de aquí y este resultado de acá y lo vamos a simplificar utilizando uno de los axiomas de probabilidad. Entonces el resultado sería que la probabilidad de que x adquiera un cierto valor particular, x minúscula, es menor o igual que 0. Y por el primer axioma de probabilidad, nosotros sabemos que la probabilidad de un valor es mayor o igual a 0. Y podemos concluir, escribamos aquí que utilizamos el primer axioma de probabilidad. De hecho, lo podemos escribir. El primer axioma de probabilidad dice que la probabilidad de un cierto valor es mayor o igual que 0. Es decir, o es 0 o es un número positivo. Es lo que nos quiere decir este axioma de probabilidad. Entonces, con este axioma de probabilidad vamos a simplificar esta parte. Noten que aquí dice menor o igual a 0. Y ya sabemos que por este axioma las probabilidades no pueden ser negativas. Entonces podemos simplificar y escribir que la probabilidad de que la variable aleatoria continua adquiera un cierto valor particular x minúscula es igual a 0, que es lo que nosotros comentamos hace unos minutos. Entonces esta probabilidad, o mejor dicho, en las variables aleatorias continuas, la probabilidad en un punto, como ustedes pueden ver en este caso, es 0. Pero también vamos a ver un poco más adelante que el hecho de que la probabilidad sea 0 no significa que sea imposible de que ocurra ese evento. Es otra de las cosas que también nos vamos a ir encontrando más adelante. Entonces,
Tal y como comentamos al inicio de esta clase, en las variables aleatorias continuas, nosotros vamos a calcular las probabilidades en intervalos. Porque vemos que a diferencia de las variables aleatorias discretas, las probabilidades en un punto es cero. Entonces, vamos a calcular las probabilidades en intervalos y como vimos en ese ejemplo de la hora de llegada de un profesor, esas probabilidades son proporcionales a la longitud de ese intervalo. En el capítulo anterior nosotros comentamos que una variable aleatoria discreta puede ser completamente caracterizada por o bien la PMF o bien la CDF. Solamente para recordar, para hacer la analogía de lo que vamos a ver en unos minutos. Entonces teníamos en las variables aleatorias discretas que la función de masa de probabilidad, que la escribíamos de esta forma, que era la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un cierto valor. Y teníamos también la CDF, que era la acumulada, que la escribíamos con la F mayúscula sub x de x, que era igual a la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo es igual a un cierto valor. También vimos que si yo conocía la PMF, podíamos determinar la CDF y también si teníamos la CDF, determinamos la PMF. Con esta función de masa de probabilidad encontrábamos el valor esperado. Si utilizábamos los momentos con esa PMF también encontrábamos la varianza de esa variable aleatoria, también la desviación estándar si sacábamos la raíz de eso. Y también podemos sacar el valor esperado de una función, por ejemplo, o de una variable aleatoria derivada, esta de aquí. En conjunto, estas dos funciones tienen un nombre que se conoce como las distribuciones. Estas dos conocen como las distribuciones de la variable aleatoria. Particularmente son distribuciones de probabilidad. Y en los ejercicios que ustedes ya están haciendo, van a ver que en el texto les dice la distribución de la variable aleatoria es tal, la distribución de tal variable aleatoria es tal. Ya generalmente ya no especifica si es la PMF o la CDF, sino simplemente le llama distribución a cualquiera de las dos. Entonces, si usted conoce una de esas distribuciones, usted puede calcular probabilidades y puede calcular estos parámetros y también valores esperados de funciones o de variables aleatorias derivadas. Entonces, una distribución de una variable aleatoria caracteriza por completo a esa variable aleatoria. Y lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a ver luego del primer receso, es cuáles son las distribuciones que caracterizan a las variables aleatorias continuas. Entonces, hacemos el primer receso y vamos a estudiar esas distribuciones. Bien, entonces vamos a ver cuál es la distribución que caracteriza a una variable aleatoria continua. Son dos distribuciones. La una coincide con la acumulada de la variable aleatoria discreta. Va a aparecer una nueva distribución que va a ser en este caso la densidad de probabilidad. Entonces ya sabemos que estas funciones de aquí, que se ponen como distribuciones, caracterizan por completo a la variable aleatoria x. Entonces vamos a ver que la variable aleatoria continua también tiene una distribución que es la CDF, que es la función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Ustedes ya saben que esta parte de acumulada viene de que vamos de alguna forma sumando las probabilidades que aparecen en el caso anterior, función de masa de probabilidad, y aquí vamos a ver que aparece en la densidad de probabilidad. Similar al caso anterior, la definición de esta CDF, o función de distribución acumulada, es una F mayúscula, subíndice la variable aleatoria en mayúscula,
argumento x minúscula, que es el valor que vamos a considerar que por el cual la variable aleatoria va a estar debajo, que es definido como la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo o sea igual a un cierto valor particular x. Similar a lo que vimos con la CDF anterior, una de sus propiedades es que esta CDF evaluada en menos infinito es igual a 0. Si es evaluada en más infinito, va a ser igual a 1. Esta propiedad simplemente dice que la CDF empieza en 0 y termina en 1. En todas las gráficas vamos a ver ese comportamiento. Y esta tercera propiedad es muy importante porque nos va a servir para determinar las probabilidades de un intervalo. Y dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor a un cierto valor x sub 1 y sea menor a un cierto valor x sub 2. Ustedes pueden notar que aquí lo que tengo en este evento es justamente un intervalo. La probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a este x1 sea menor a este valorcito de x sub 2. Todo este intervalo que está aquí. Justamente el evento sobre el cual yo estoy buscando calcular la probabilidad. Pues la probabilidad sobre este intervalo es igual a esta CDF evaluada en x sub 2 menos la CDF evaluada en x sub 1. En otras palabras, lo que nos dice es que yo puedo con esta CDF determinar la probabilidad en un intervalo. Noten que en la misma definición de la CDF nos dice que esa función nos da las probabilidades. Y lo puedo utilizar justamente para determinar la probabilidad en ese intervalo. Esto de aquí ustedes van a encontrárselo en uno de los ejercicios de la lista, en particular en el libro de Shawn, lo demuestra de una forma bastante más clara. Entonces vamos a hacer un cálculo de la CDF del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si nosotros recordamos, teníamos ese círculo cuya circunferencia era igual a 1 metro y lo dividíamos en n partes iguales. Hacíamos esa aproximación a partir de una variable aleatoria discreta. Entonces era una división de 1, 2, hasta un cierto n. En este caso tenemos una división de 8 partes iguales. Entonces nosotros ya determinamos de esta función de aquí. Bueno, nos sirvió para demostrar que la probabilidad de esa variable aleatoria en un punto vale 0. Y ahora nosotros queremos encontrar de esta misma variable aleatoria, que si recordamos existía un eje radial y esa distancia desde este puntito de aquí hacia ese eje radial donde quedaba era la variable aleatoria x. Lo que nosotros queremos determinar es cuál es la CDF o la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria de ese ejemplo. Lo que hemos visto es que este valorcito de aquí, que sería el x minúscula, que es el valor particular que va a adquirir esta variable aleatoria, este valor x minúscula pertenece a un rango, que es el rango comprendido en el intervalo entre 0 y 1. Incluir el 0 y excluir el 1, pero es un rango que dice que es toda esa circunferencia que mide un metro. Esto implica que esta CDF, bueno, una de las cosas que nosotros vamos a ir viendo en cada uno de los ejercicios, noten que estos de aquí son los extremos del rango, los podemos escribir inclusive aquí en una línea recta. Incluye el 0 y excluye el 1. Lo que vamos a ver en los ejemplos, que es lo que yo voy a escribir un poquito más abajo, es que antes del último valor del rango, que es 0, la CDF vale 0. Y después del último valor, o el valor mayor de su rango, la CDF vale 1. Eso lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos que vamos a irnos encontrando. Y esto lo vamos a escribir aquí y decimos que esta CDF es igual a 0 si es que x es menor que 0 y esta CDF de aquí
esta CDF de aquí es igual a 1 si x es mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1. Entonces, para hallar la CDF de x entre 0 y 1, en esta partita ya del intervalo, vamos a considerar el siguiente evento. X menor o igual a un cierto valor particular x. Este evento de aquí es un arco del... Podemos decir que es este arco de aquí. Es este evento que está acá. Es la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula caiga en una parte de este arco, o que sea menor o igual que este x minúscula que está acá. Entonces vamos a considerar ese evento y x va creciendo de 0 hasta 1. Y cada evento, tal como está en el gráfico que lo resalté arriba, corresponde a un arco de esa figura. Es evidente que este arco es pequeño cuando x es próximo a 0 y es casi el disco cuando x es próximo a 1. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí. Solamente el eje radial. Entonces noten que aquí este x, cuando es próximo a 0, vamos a tener esta fracción de largo. Pero en este caso de acá, cuando es próximo a 1, vamos a tener toda esta... Podemos borrar. No deja borrar. Bueno, ahí está. Ahí está toda esa fracción del arco. Entonces aquí este x minúscula es próximo a 0 y acá este x minúscula, que es el valor donde cae este eje radial, es próximo. Es próximo a 1. Entonces, como ya vimos que las probabilidades son proporcionales a los intervalos, como vemos que conforme x se aproxima a 1, tenemos un intervalo mayor. Esta probabilidad crece de 0 hasta 1 conforme la longitud o la dimensión de este arco crece hasta incluir el disco completo. Vamos a asumir para esta determinación de la CDF que este puntero o este eje radial no tiene ningún lugar preferido de parada dentro de este arco. Es decir, que de alguna forma esta probabilidad de que caiga en un cierto punto particular o que esté por debajo de un cierto arco particular es uniforme. Entonces, vamos a redibujar aquí la figura para ir haciendo el cálculo de esta CD. Supongamos que hacemos la división en 8 partes iguales. Hagamos esta división en 8 partes iguales. Entonces aquí está el arco 1, el arco 2, el arco 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este puntito de aquí, si nosotros consideramos que el eje radial cayó justamente aquí, en esta parte de aquí, este punto de aquí corresponde al redondeo de arriba de n, que es el número de divisiones, por el valor de x, que es este punto de aquí, menos 1. Y este puntito de acá corresponde a esta magnitud, que es el redondeo de arriba de n, que es el número de divisiones, por x. Entonces vamos a considerar que nuestro eje radial cayó justamente en esta parte de aquí. Entonces este punto está determinado por esta ecuación de aquí y este punto está determinado por esta función que está acá. Entonces recuerden que nosotros estamos considerando arcos. Vamos a dibujar. Entonces el arco hasta x sería todo este arco hasta aquí. El arco hasta este otro punto sería todo este arco hasta acá. Y el último arco sería todo ese arco que viene a parar hasta acá.
Entonces, de este gráfico se ve, es fácil observar que el evento del arco donde y es menor o igual a nx menos 1, que sería aquí el arco que está en esta parte de aquí, medio rosado, rojo, está contenido dentro del arco de x, que es este arco que está aquí. Entonces pueden ver que justamente está contenido. Y a su vez, este arco está contenido en este arco que corresponde a los 10 que son menores iguales al número de divisiones por donde se detuvo el eje radial, que es este arco que está acá. Gráficamente es fácil observar que esta relación se cumple. Al igual que hicimos en el caso anterior, nosotros utilizamos ese teorema que decía que si el evento A es subconjunto del evento B, la probabilidad del evento A es menor o igual a la probabilidad del evento B. Entonces, como aquí tenemos nosotros esta inclusión y aquí también tenemos esta inclusión, si sacamos la probabilidad a esos eventos, nosotros vamos a tener esta relación de esa inecuación. Entonces, significa que vamos a calcular todas las probabilidades aplicando ese resultado anterior. La probabilidad de que y esté por debajo de n de este valorcito de aquí, que es el punto que estaba indicado en el gráfico arriba, es menor o igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria esté por debajo o sea igual a ese valor. Y es menor o igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria esté debajo de este otro valor que esté aquí. Si nosotros regresamos a nuestra definición de lo que era una CDF, una función distribución acumulada, vamos a escribirla aquí debajo para que sea más fácil ver cómo hacemos ese cambio. Decíamos nosotros que la CDF de una variable aleatoria está definida como la probabilidad de que esa variable aleatoria esté por debajo o sea igual a un cierto valor. Entonces, noten que este evento de aquí es similar a este evento de acá, a este evento de acá y a este evento de acá. Por tanto, estas tres probabilidades que están aquí son justamente acumuladas. Entonces podemos reescribir esto de aquí, que esta es la CDF de Y en este punto nx menos 1, que es menor o igual a esta CDF de x, que es menor o igual a esta CDF de y en este punto de aquí, nx. Ese punto que está ahí. Nosotros ya sabemos que esta variable aleatoria y, que lo utilizamos arriba como para realizar esa aproximación a partir de una variable aleatoria discreta de esta variable aleatoria x. Sabemos que esta variable aleatoria de aquí es uniforme. Y como es uniforme, también podemos reutilizar un resultado del capítulo 2, donde determinamos que una variable aleatoria uniforme tiene una CDF, que es la que vamos a escribir aquí, que vale 0, y menor a 0, vale k sobre n, cuando y es menor a k menos 1 sobre n, menor o igual a k sobre n, para valores de k de 1, 2, hasta n, y vale 1, cuando y es mayor que 1. Recuerden que este valor de aquí es justamente porque la circunferencia de esta, o la longitud de esta circunferencia es igual que 1. Entonces, utilizando estos resultados, vamos a ver que para a un x particular, que es el valor donde se va a detener este eje radial que va a estar entre 0 y 1, y para todo n, para todo número de divisiones, vemos que voy a escribir primero aquí el resultado y luego vamos a analizar con las dos ecuaciones previas que están aquí. Vamos a ver que esto es igual a n x menos 1 sobre n menor o igual a esta CDF que es la que estamos buscando, menor o igual
a nx sobre n. Entonces vamos a ver de dónde proviene esta parte de aquí. Entonces, noten que esta parte que está resaltada corresponde a la CDF de y evaluada en este punto de aquí. Y si esa la evaluamos con este resultado del capítulo 2, vemos que es igual a k sobre n, o al argumento sobre n. Entonces, por eso es que aquí aparece este n aquí y este n acá, que es justamente de evaluar nuestra CDF utilizando esta distribución que está aquí. Y para resolver esta parte de aquí vamos a aplicar un límite. Y vamos a mostrar que el límite cuando n tiende a infinito, ya sabemos que hacemos este n infinito para que todas esas divisiones o los arcos de esas divisiones tiendan a ser un punto y podamos utilizar esta aproximación o esa derivación a partir de la variable aleatoria continua a partir de esta variable aleatoria discreta. Lo que hicimos también más arriba. Entonces consideramos que esas divisiones tienen el infinito. Y lo que vamos a hacer para probar esta parte es que el límite, regresemos, de nx sobre n es igual a x. Vamos a utilizar esto en esta parte de aquí y en esta parte de acá. En esta parte de aquí, si nosotros la descomponemos un poco más, vamos a tener que aquí queda nx sobre n menos 1 sobre n. Si a esta expresión de aquí nosotros aplicamos el límite que n tiende a infinito, esta parte de aquí se vuelve 0. Entonces, ustedes pueden ver que me va a quedar similar a esta porción de aquí, que es el límite que nosotros vamos a calcular acá. Entonces, volvamos acá. Probemos este límite de aquí. Entonces aquí nos va a quedar nx menor o igual, o mejor dicho, esta inecuación nos indica de alguna forma cómo se comporta este redondeo hacia arriba. Nx más 1. Recuerden que esto de aquí es un redondeo hacia arriba. Entonces, esta magnitud de aquí, al redondear hacia arriba, va a ser mayor o igual que esta magnitud de acá y va a ser menor o igual que ese valorcito sumándole un entero. Tenemos esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es dividir para n, toda la inecuación. Entonces aquí me va a quedar nx sobre n menor o igual nx sobre n, y aquí menor o igual a x más 1 sobre n. A esta expresión de aquí aplicamos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces observen que aquí esta n se va. Entonces voy a tener el límite cuando n tiende a infinito de x, que sería el límite de una constante, que ustedes ya saben que es igual a una constante, menor o igual al límite cuando n de nx sobre n, que es lo que estamos trabajando arriba, cuando n tiende al infinito, menor o igual al límite cuando n tiende al infinito de x más 1 sobre n. Esta parte de aquí es sencilla, ¿no? El límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces aquí es igual a x. Va a ser aquí esto menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de nx sobre n. Y aquí ustedes pueden ver que puedo aplicar la linealidad a esta expresión que está aquí. Y si aplico el límite cuando n tiende a infinito a esta sección, va a quedar 0. Y si le aplico a esta parte como es el límite de una constante, va a ser igual a x. Entonces ustedes pueden observar que esta parte que estoy buscando calcular es menor o igual a x, mayor o igual a x, sí, y menor o igual a x al mismo tiempo. Lo que podemos concluir que es el límite cuando n tiende a infinito de
nx sobre n es igual a x. Ahora esta parte de aquí que la he concluido acá, ustedes pueden imaginar, por decir, que a es mayor o igual que b y menor o igual que b. Si ustedes recuerdan las reglas que utilizaban en las inecuaciones, esto es exactamente decir que a es igual que b, que es lo que hemos escrito en esta parte que está aquí. Entonces, ya sabemos que el límite cuando n tiene infinito de esta expresión de aquí es igual a x. Entonces, si regresamos a esta parte, vamos a tomar toda esta parte de aquí, lo vamos a escribir acá y vamos a aprovechar este resultado de aquí que lo hemos pagado aquí debajo. Entonces, si a esta expresión yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito, ya sabemos que toda esta parte de aquí se va a convertir en x menor o igual. Ustedes pueden ver que este de aquí no es función de n, entonces va a ser una constante que me va a quedar los límites de una constante de fx de x menor o igual. Y ya sabemos que el límite de esta expresión cuando n tiende al infinito, que de hecho está aquí y está probado aquí debajo, es igual a x. Y de forma similar a lo que hicimos en la demostración, significa que esta CDF es igual a x. Entonces nosotros ya hemos encontrado cuánto vale la CDF antes de 0. Hemos encontrado cuánto vale la CDF luego de 1. Y este término de aquí es el valor de la CDF que está contenido en este intervalo que está aquí. Y ya podemos escribir todo ese resultado. Y graficar también la CDF y ver esas propiedades que escribimos con ustedes arriba de que el valor de menos infinito vale 0 y el valor de más infinito vale 1. Entonces, la CDF o la función de distribución acumulada de este ejercicio en particular, vimos que vale 0 con x es menor que 0. Vale x, que es lo que hemos determinado en este análisis previo, que está aquí. Y también mostrando el valor de este límite. Vale x cuando x es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y vale 1 cuando x es mayor o igual que 1. Entonces aquí tenemos la CDF, esta variable aleatoria x, y la podemos graficar. Aquí está la CDF, aquí está x minúscula. Y vemos que antes, esta parte de aquí, vale 0 antes de 0, vale x entre 0 y 1. Es decir, vamos a tener esta recta de aquí entre 0 y 1. Y vale 1 a partir de ese valor. Y vale 1 a partir de ese valor. Aquí en esta altura de aquí tenemos que vale 1. Y hemos graficado la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria en particular. Ahora vamos a ver cuál es la otra distribución que nos sirve para caracterizar a estas variables aleatorias. Entonces aquí vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a estudiar lo que es la función de densidad de probabilidad que se la refiere con las siglas PDF. Vamos a ver en 10 minutos.